Masejet Baba Batra Dafea Mudalef 5a, 16 líneas de arriba para abajo. Anteriormente mencionamos la obligación que hay de construir una pared entre dos patios que pertenecen a dos personas. Una obligación de construir una pared para que así se evite el traspaso visual de un patio hacia el otro. La Mishnah a continuación viene y nos habla qué pasa si ya había una pared entre dos patios que le pertenecían a dos personas, por decir a Rubén y a Shimón, y la pared se derrumbó, se cayó. La Mishnah nos dice que hay una obligación sobre Rubén y Shimón en reconstruir esa pared. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Kotel Hatzer Shenafal Mechayvim Oto Livnoto Ad Arba Amot Becheskat Shenatan Ad She'avir Raya Shelo Natan. En esta primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente: una pared que había entre dos patios, ¿sí?, que se derrumbó, que se cayó. Obligamos a los dueños de los dos patios, a Rubén y a Shimón, ¿a qué? A reconstruir esa pared hasta una altura de 4 amot. 4 amot, que son 2 metros. Ahorita, ¿qué pasa si ya reconstruyeron la pared? Y viene uno y le dice al vecino, por decir, Rubén le dice a Shimón, Shimón, págame tu parte. Y Shimón le dice, ¿cómo crees? Yo ya te pagué. ¿A quién se le cree? Dice la Mishnah, se le cree a Shimón que ya pagó. Porque ya que estaba obligado en pagar, probablemente que ya pagó, a menos que Rubén traiga una prueba que Shimón aún no ha pagado. Sigue diciendo la Mishnah, Me'arba'amot ulemalan en mechayvimoto samachlo. Expliquemos esta parte. Sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa si ahorita reconstruyeron esta pared, pero no nada más con una altura de 4 amot, sino por encima de eso? ¿Sí? En ese caso, nos dice la Mishnah, no obligamos una parte. Reuben no puede obligar a Shimón a pagar la altura adicional. ¿Por qué? Porque eso no es necesario. ¿Sí? Sigue diciendo la Mishnah, Samach lo kotel ajer, afalpi shelo natan a la betatikra, megalgelim a la betakol, becheskat shelo natan, shavir raya shenatan. Ahorita, ¿qué pasa si, como dijimos, Reuben construyó una pared, reconstruyó esa pared más alta de 4 amot, por decir 6 amot? Y vino Shimón y dijo, no te voy a pagar por el extra. ¿Por qué no te voy a pagar por el extra? Porque no es necesario. Después vino Shimón y construyó una pared paralela a esa, ¿sí?, con una altura igual de ¿qué? De 6 amot, así alta como la de Reuben, con intención de que de después poder poner un techo entre las dos paredes. Dice la Mishnah, en este caso, a pesar que aún no ha colocado el techo, le obligamos a Shimón a pagar por los gastos de toda la altura de esa pared que construyó Rubén. ¿Por qué? Porque demostró a través de que él construyó después una pared de esa misma altura que le viene bien y le interesa esa primera altura por encima de 4 amot. Sin embargo, en este caso, como no hay una obligación al principio sobre Shimón en que sea partícipe en el muro de encima de 4 amot, si Reuben dice, págame, y Shimón dice, ya te pagué, en este caso, ¿a quién le creemos? En este caso, asumimos, tenemos una presunción que aún no ha pagado, y Reuben le creemos a Reuben que efectivamente puede pagar, a menos que Shimón traiga una prueba que ya pagó. ¿Sí? ¿Y por qué otra vez? Porque es la diferencia entre aquí y la primera parte de la Mishnah. Porque la primera parte de la Mishnah era hasta 4 amot. Todos eran obligados de un principio a ser partícipes. Entonces probablemente ya pagó, a menos que tenga una prueba que no pagó. Pero aquí es por encima de 4 amot, entonces no tenía esa obligación de pagar de un principio. Entonces, si efectivamente le piden que pague, probablemente la presunción es que aún no ha pagado, a menos que traiga una prueba que sí pagó. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amar Shlakish, קובע זמן לחברו ואמר לו פרעתיך בתוך זמני אינו נאמן ולוואי שיפרע בזמנו. אביי ורבא אמר דרביו אביד איש דפרע בגו זמני זימנין דמיתרא מולי זוזה אמר איזל יפרעה כי איכי דלא ליטרדן. La Gemara nos trae una discusión entre Moraim respecto a un prestamista y un prestatario. Reuben le presta dinero a Shimón. Reuben es prestamista, Shimón es prestatario. Y fijaron un tiempo en el cual Shimón tiene que venir y cancelar y pagar la deuda. Llega el momento del pago y Reuben se le acerca a Shimón y le dice, págame. Y le dice Shimón, yo ya te pagué, dentro del lapso te pagué. Dentro de este tiempo te pagué. Dice Resh Lakish, no se le cree a Shimón.
Porque hay una hazaká, una presunción, que una persona no paga su deuda antes del tiempo necesario. Ojalá que paga tiempo. ¿Sí? Y ojalá que paga tiempo. Así opina aquí en Resh Lakish. Sin embargo, Abaye y Rava, ambos opinan que efectivamente se le crea al prestatario que ya pagó inclusive dentro de tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que sí pagan dentro del tiempo a pesar que todavía no tienen esa obligación de pagar. ¿Por qué? Porque muchas veces de repente les llega dinero, ¿sí?, al prestatario y dice, ¿sabes qué? Mejor le pago de una vez para que después no me esté molestando el prestamista. Entonces por eso en este caso, según Abaye y Rava, ellos discuten y opinan que se le crea al prestatario que cuando dicen que ya pagaron dentro de tiempo. Así la Gemara nos trae esta discusión, este mahloket. Viene la Gemara y pregunta en contra de Resh Lakish, en contra de la primera opinión que mencionamos, de la primera parte de nuestra Mishnah. Tnan, Bejeskache Natana Cheavirra Yashen Natan, Ejidami, le de amarle peratija bismani. Pshita, Bejeskache Natan, el alab de amar peratija betor zamani, alma avidinish de pare betor zimne. Shaniaha de Hol Safa Besafa zimnehu. Escuchen bien, ¿qué vimos al principio de nuestra Mishnah, la primera parte de nuestra Mishnah? Que cuando se cayó la pared, uno puede obligar a la contraparte a reconstruir, pero hasta una altura máxima de 4 amot, ¿sí? Y ahí mencionamos de que cuando es respecto a las 4 amot, ya que hay una obligación, ya que uno puede obligar al otro, ahí hay una presunción que efectivamente el vecino, si Reuben la construyó, hay una presunción que ya Shimón le pagó a Reuben, porque tenía obligación en construir a él. A menos que Reuben traiga una prueba que aún no le ha pagado. Así vimos en la Mishnah. Y analiza la Gemara un segundo. ¿Cuál es el caso? Que Shimón le dice a Reuben, ya te pagué, ¿cuándo? Sí, ya te pagué a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? O sea, cuando se acabó el tiempo. ¿Cuándo se acabó el tiempo? O sea, cuando se acabó la construcción, cuando se acabó el muro de los 4 amot, cuando se culminó de construir. Pues obvio de que en este caso que hay una hazaká, una presunción que ya pagó y se le cree. Entonces, ¿cuál es el hidush de la Mishnah? ¿Sí? Tenemos que decir que entonces el hidush de la Mishnah es en un caso que Shimón le dice a Reuben, te pagué durante y mientras que se estaba construyendo. Y aún así está escrito en la Mishnah que se le cree a Shimón que ya pagó. Dice la Gemara, vemos que decimos que una persona sí paga dentro del lapso, dentro del tiempo. Pregunta en contra de Resh Lakish, que dice que hay una hazaká que una persona no paga dentro del tiempo y ojalá que paga a tiempo. Dice la Gemara, no hay prueba de la Mishnah, porque en la Mishnah también mientras están construyendo el muro, recae la obligación sobre Shimón de pagar por cada fila y fila. Por cada fila y fila que uno va construyendo, recae la obligación, no recae al final. Entonces, cada segundo y segundo, cada fila y fila, hay una obligación en que recae. Por eso decimos que probablemente ya pagó. Sigue diciendo la Gemara, Tashema. Bejeskat shelo natana cheavir raya shenatan ejidami le de amarle peratija bismani amailo. El alab de amarle peratija betor zmani. Alman lo avidinish de para begozimne. Shaniaja de amar mi yeimar de mejaivu li rapanan. Ahorita la Gemara intenta traer una prueba de la segunda parte de la Mishnah, ¿sí?, a favor de Resh Lakish y en contra de Abaye y Rava, en contra de las segundas opiniones que mencionamos. La segunda parte de la Mishnah nos habla en un caso de que cuando el muro lo construyó Reuben, no hasta 4 amot, sino por encima de 4 amot. Por ejemplo, 6 dijimos, ¿sí? Ahorita en este caso decimos que el Reuben no puede obligar a Shimón sobre el extra, ¿sí? Y por lo mismo que no puede obligarlo, si efectivamente después Shimón construyó un muro paralelo demostrando que le interesa la altura esa extra del primero, obligamos a Shimón a pagar y no asumimos que ya pagó. ¿Por qué no asumimos que ya pagó? Es Bejeskat Shelo Natán. Si Reuben dice págame, Shimón dice ya te pagué, ¿a quién se le cree? Se le cree a Reuben que no ha pagado a menos que Shimón traiga una prueba. ¿Cuál es el caso? Si el caso es que le dijo, ¿cuál es el argumento de Shimón? Ya te pagué. ¿Cuándo ya te pagué? Si le dice, ya te pagué a tiempo, o sea, cuando acabaste de construir la pared, ¿sí? Pues porque en ese caso no se le va a creer. Es como cualquier prestatario que cuando dice, que cuando llega el tiempo, dice pagué, ya se le cree que pagó. Dice, tenemos que decir que el caso aquí es cuando Shimón dice, ya pagué, ¿cuándo? Dentro del tiempo, durante la construcción, mientras que construíamos, ¿sí? Y está escrito aún así no aún así, la Mishnah nos dice que ya que está diciendo que construyó, que pagó dentro de tiempo, no se le cree a Shimón. ¿Por qué? Porque hay una hazaká, una presunción que una persona no paga dentro de tiempo. Dice la Gemara,
prueba a favor de Resh Lakish, pregunta en contra de Abaye y Raba. Dice la Gemara, no hay prueba y no hay pregunta de aquí. ¿Por qué? Porque aquí en este caso de la construcción es muy diferente. ¿Por qué? Porque no mucha gente sabe esta alajá que una persona, o sea, la gente sabe la alajá que hasta 4 amot tiene que ser partícipe. Pero por encima de 4 amot la gente dice que no tengo que ser partícipe. Y la gente no sabe la alajá que cuando construyó una pared paralela sí tiene que ser. Entonces, como no hay que ser partícipe, nosotros asumimos que una persona efectivamente, como la gente no sabe que hay que ser partícipe, asumimos que efectivamente la gente que no ha pagado. Y por eso en este caso específico le decimos que no le creemos. Pero en otro caso que tiene que pagar, ¿sí? Como un préstamo normal, y dice que durante el tiempo ya pagó, puede ser que ahí se le cree, como dijo Abaye y Raba, y no hay pregunta. Seguimos un poco más. Rapapá Berabuná, Bre de Rabbi Yoshua, Abde que Abaye Berraba, Marba Rabashe, Abad que Resh Lakish, Veirjeta que Resh Lakish. ואפילו מיתמה, ואף על גב דאמר מור, הבא לי פרה מנכסי תומים לא יפרה לה בשבועה, חזקה לא אביד איניש דפרה בגו זמנה. Bueno, la Emareta cuenta Tajles, ¿cómo es la alajá? ¿Como Resh Lakish o como Abaye y Raba? Dice la Emara, Rapapá y Rabuná, hijos de Rabbi Yoshua, Rapapá y Rabuná, hijos de Rabbi Yoshua, hacían como la opinión de Abaye y Raba, que se le cree a una persona que ya pagó, a un prestatario se le cree que ya pagó, inclusive dentro del tiempo. Sin embargo, Marba Rabashe hacía como Resh Lakish, que no se le cree a un prestatario cuando dice que ya pagó dentro del tiempo. Y la alajá es como quién, bueno, cada uno hacía como otra opinión, pero la alajá tajla es como quién es, como Resh Lakish, con la primera opinión, que no se le cree a un prestatario cuando dice ya pagué dentro del tiempo. ¿Por qué? Porque hay una hazaká y una presunción que una persona no paga su deuda dentro del tiempo, sino si algo, ojalá lo pague al final, cuando se vence. Y aumenta la Gemara y dice que esta hazaká es tan fuerte que nos basamos en ella, esta presunción que una persona no paga dentro de tiempo, es tan fuerte que nos basamos en ella inclusive para cobrar de yetomim, de huérfanos. Y explico, normalmente cuando un prestamista quiere cobrarse de un prestatario, el prestatario murió y ahorita se tiene que cobrar ¿de quién? De los huérfanos. La halajá es que se puede cobrar de ellos, pero con un juramento, con shua. Si no jura, o sea, con un juramento que aún no le han pagado. Una vez jura, ahí procede a ¿qué? A cobrarse de ellos. Dice la Gemara, en un caso, ¿sí? Que el prestamista se va a cobrar en un caso que el prestatario murió dentro del tiempo, ¿sí? Y por ende el prestamista, cuando llegó el tiempo, fue a cobrarse a quién, no solo al prestatario, porque ya se murió, sino a los hijos, a los huérfanos. En ese caso, la presunción es tan fuerte que decimos que ya que murió dentro de tiempo, seguro que el prestatario no ha pagado y por lo tanto el prestamista puede cobrarse a los huérfanos sin Shebuá, sin juramento, porque nos basamos en esta hazaká, en esa presunción, que ¿para qué se necesita hacer la Shebuá? Porque puede ser que el prestatario le pagó. Aquí, ya que es dentro del tiempo que murió, no decimos que puede ser, sino decimos esa hazaká como seguridad, presunción, que seguramente el prestatario, ya que murió dentro de tiempo, no pagó y por lo tanto el prestamista tiene todo el derecho de cobrar de los hijos sin el juramento clásico que se le requiere a un prestamista cuando va a cobrar de los huérfanos. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.